Para lo cual, hermanos, les pido por favor que me puedan acompañar al libro de Lucas, al Evangelio de Lucas, versículos 11 al 31. Lucas 15, 11 al 31. Dice así la palabra del Señor. Y también dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hombre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, y por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre Celestial, venimos a ti en este momento rogándote, Señor, que abras nuestros corazones, que abras nuestro entendimiento, Señor, para lograr comprender tu palabra. Señor, que venga tu palabra y penetre a nosotros hasta lo más profundo, Señor, que nos quebrante, que llegue hasta el fondo, Señor, de nuestra alma, de nuestro ser, quebrantando los huesos, discerniendo los pensamientos, Señor, y las intenciones de nuestro corazón. Háblanos, oh Dios, te lo rogamos. Yo, como tu siervo, Señor, inútil, que peco bastante, te suplico, ten misericordia de mí y ten misericordia de tu iglesia en este día, y háblanos. Te lo rogamos, Señor, confiando en Cristo Jesús. Amén.
Este pasaje, hermanos, es uno de los pasajes más predicados a la iglesia a la que vayas. A donde sea que vayas, de la denominación que sea, seguramente en alguna ocasión alguien lo ha predicado. Es conocido como la parábola del hijo pródigo. De hecho, el concepto hijo pródigo es aún manejado y entendido allá afuera en el mundo. Vamos caminando y volteamos al puesto de revistas, de periódicos, y hay un titular de una noticia, un encabezado que dice: vuelve el hijo pródigo. Y a lo mejor se refiere a un jugador de fútbol que se fue de su equipo y regresa al mismo equipo, ¿no? Es un concepto que se maneja por lo general y no es desconocido. No es totalmente ajena entonces para nosotros esta historia. E incluso estoy seguro que muchos de nosotros creemos que entendemos el punto central de ella. Cuando la mencionan, creemos que entendemos el punto central, pero la pregunta es: ¿será esto cierto? ¿Será que de verdad entendemos el punto central de esta historia? ¿Qué es lo que siempre se suele predicar o enseñar respecto a esta enseñanza del hijo pródigo? Seguramente tienes la idea de que es una enseñanza sobre un cristiano que se aleja, se aparta del Señor, y después de estar un rato fuera, vuelve y el Padre lo recibe con los brazos abiertos. Y se te dice: así es el amor del Padre para con sus hijos, los creyentes. No importa cuánto tiempo te vayas lejos de tu Padre, Él siempre estará con los brazos abiertos para recibirte. Amén, aleluya. En un sentido podríamos decir, bueno, en teoría sí. De hecho es verdad que si un creyente vuelve a su Padre arrepentido, el Padre le recibe y le abraza. Pero la pregunta es: ¿será que un verdadero hijo de Dios es capaz de irse muy lejos, malgastar la herencia que le ha sido dada, cometer los peores pecados, llegar a tocar el fondo al punto de desear la comida de los cerdos? ¿Será esto cierto? ¿Será eso posible? ¿Será que de verdad habla de eso esta parábola? Porque recordemos que una de las cualidades de la palabra de Dios es que nunca se contradice. Y me parece que en toda la escritura jamás da a entender, ni directa ni indirectamente, que eso pueda suceder con un hijo de Dios. Jamás se da a entender que un hijo de Dios pueda irse, malgastar todo, irse muchísimo tiempo y regresar. No se da nunca a entender eso. Sin embargo, muchas veces hemos relacionado así este pasaje en específico. Así que me gustaría que antes de entrar en tema pudiéramos ver un poco el contexto para poder entender entonces de qué se trata. Y va a parecer que mi introducción es un poco larga, pero no lo tomemos así. Es parte de la enseñanza. Esta parábola es parte de un grupo de 3 parábolas que comienzan desde el principio del capítulo 15. Y es importante que entendamos que las parábolas surgieron cuando Jesús quería dar respuesta por medio de estas historias a preguntas o sucesos, como en este momento. En este caso, lo que está sucediendo, o a lo cual el Señor va a presentar una respuesta por medio de estas 3 parábolas, es lo que se nos narra en el capítulo 5, versos 1 y 2, que dice así: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Tenemos entonces a 2 grupos de personas que dentro de la parábola del hijo pródigo van a ser representados por algún personaje. Al igual tenemos uno y otro grupo de personas. Estos 2 grupos son, por un lado, los publicanos y pecadores que estaban comiendo con Jesús, escuchándolo. Y por otro lado tenemos a los fariseos y escribas que murmuraban de Jesús. Nos dice que estos pecadores se acercaban a Jesús para oírle. Es decir, Jesús no solo estaba cotorreando con ellos, no solo estaba bebiendo, riéndose, divirtiéndose, formando parte de su ambiente.
Muchos toman hoy en día como pretexto este tipo de escenas para decir que puedes entonces irte al ambiente del mundo como Jesús lo hacía. Esto no es así. Se acercaban a oírle. ¿Y qué es lo que el Señor hablaba? La palabra de Dios. Jesús estaba predicando. Por otro lado, vemos a los fariseos y escribas que se creían los únicos dignos de la recepción, lectura o escritura de la palabra, que se indignaban de que Jesús estuviera con los pecadores. Así que este es nuestro contexto. Jesús se ha acercado a los pecadores y hay una reacción de la gente que era supuestamente muy celosa de la ley de Dios, tanto que no podían concebir que le fuera expuesta a los pecadores las enseñanzas como lo hacía Jesús. Hermanos, en este día, a través de la exposición de las escrituras, de este pasaje en específico, encontraremos grandes verdades, verdades que me han quebrantado a mí y que deseo que también te quebranten a ti. Deseo que te sacudan, deseo que te muevan en lo más profundo. Pero como punto central, quiero que nos quedemos con esto. El punto central del sermón de hoy es: hay gracia para los pecadores y su arrepentimiento nos debe ser causa de gozo. Hay gracia para los pecadores y su arrepentimiento nos debe ser causa de gozo. Así que a partir de ello comenzaremos a analizar y estudiar esta historia. Deseo que pongas mucha atención, porque esta enseñanza nos atañe a todos y no es como algunas veces que la hemos escuchado predicada y decimos tal vez por automático: se trata de cristianos que se alejan, y por consecuencia decimos: esta vez no es para mí el sermón. Equivocación, hermanos. En verdad esta enseñanza nos atañe a todos y deseo que llegue hasta lo más profundo de tu corazón. Pues bien, partiendo de nuestro punto central, comenzaremos destacando lo siguiente: Dios tiene misericordia del pecador. Dios tiene misericordia del pecador. Parece un punto muy simple, lo tenemos bien entendido, es un concepto muy común en nosotros, pero tal vez es tan común que ha dejado de maravillarnos. Y como se ha hecho tan común, no solamente nos deja de maravillar, sino que hace que estemos muy alejados de nuestro punto central de hoy, que es el arrepentimiento de los pecadores nos debe causar gozo. Bien, punto número 1, Dios tiene misericordia del pecador. Para esto me gustaría entonces que nos preguntáramos y demos respuesta a la siguiente pregunta: ¿quién es entonces en la parábola el hijo pródigo? ¿Quién es el hijo pródigo? Es importante para esto voltear a ver las otras parábolas, ya que son paralelas. Son un grupo de 3 parábolas, de las cuales forma parte de ellas el hijo pródigo. En la primera parábola, Jesús nos dice: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, como dice: gozaos conmigo, porque he encontrado a mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. En la segunda parábola, Jesús dice: ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, una moneda, 10 monedas, si pierde un dracma, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, ¿cómo? Gozaos conmigo, porque he encontrado un dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios. ¿Por quién? Por un pecador que se arrepiente. Así llegamos a la parábola del hijo pródigo, en donde se nos habla de 2 hijos. Y creemos que porque la parábola dice la palabra hijos o hijo, se refiere a alguien, por automático lo creemos, a alguien que ha nacido de nuevo, a alguien que ya forma parte de la palabra de Dios.
y luego se alejó por un tiempo, pero regresó. Sin embargo, cuando vemos la primera parábola, no decimos, oh, Dios está hablando aquí de cómo tratar a las ovejas en una granja. Ni en la segunda parábola pensamos, entonces Dios es mujer. Ni pensamos, en realidad entonces nosotros somos monedas. ¿Verdad que no? Tenemos que ver el contexto. Por supuesto que no pensamos así. Todo debemos analizarlo en el contexto. Y en el contexto es un grupo de 3 parábolas, donde ya se está dando respuesta a la situación. Veamos, ¿con quién está conviviendo Jesús en ese momento? Con pecadores, ¿ok? ¿Y qué es lo que más se repite en las parábolas? Lo enfaticé previamente al leer los textos. El tema central de estas parábolas es el gozo que causa que un pecador se arrepienta. Así que a partir de las primeras 2 parábolas podemos decir, el hijo pródigo no es un creyente que se aleja por un largo rato y después regresa, sino que nos habla de un pecador que se arrepiente. Ahora, vamos a ver de qué otra manera podemos comprobar esta idea. Y volveré a leer la parábola poco a poco e iré dando diversos énfasis para que al final comprendamos verdaderamente que el hijo pródigo es en verdad un pecador, no un cristiano. Dice el verso 11: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Primero que nada, ¿en qué parte de toda la escritura llegamos a ver que Dios salve a una persona y esta persona ya está en Cristo, pero se va y desperdicia todo lo que le ha dado? Dios le salva del pecado y esta persona dice, maravilloso, regresaré a seguir pecando. Jamás vemos esto en la escritura. Por el contrario, las escrituras nos habla de cómo el Señor nos libró del pecado y del poder de pecado sobre nosotros, y cambió nuestra naturaleza, en la que ya no amamos más el pecado. Un cristiano jamás desearía volver a la miseria de donde vino. No es normal que un cristiano viva en una vida de pecado. Es entendible que ocasionalmente lleguemos a pecar. Es más, diario pecamos, pues estamos en un proceso de santificación. Y entendemos también, tenemos una inclinación natural por la carne hacia el pecado. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, a la verdad, la carne es débil. Eso es entendible, pero vivir una vida pecando, ya siendo cristianos, alejados de Dios por largo rato, eso jamás se enseña en las escrituras respecto de un creyente. Esa ya no es su naturaleza. Es como decir, es normal que un pez respire por branquias y nade debajo del agua. Pero también es normal verlo volando, respirando con fosas nasales y pulmones. No es normal, no es su naturaleza. Lo normal en un cristiano es que esté luchando contra su pecado. Pero es que hoy en día hemos normalizado demasiado el pecado. Como decimos, es que sí, tenemos la inclinación al pecado, también toleramos el pecado en la iglesia. Le decía a unos hermanos, no es lo mismo decir, no decimos para todo, hermano, es normal que peques. Hermano, es que miento mucho, es normal, sigue batallando. Que si llegan y te dice, hermano, acostumbro a fornicar, acostumbro a adulterar, y otro día viene y, oye, sigo adulterando, no le dices, es normal. ¿O sí? Por supuesto que no. No es normal que un cristiano viva en pecado. Es normal que el cristiano luche contra su pecado. El texto continúa diciendo, verso 14: y cuando todo lo hubo malgastado, cuando todo lo malgastó todo, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. ¿Qué comenzó? A faltarle. Otra pregunta: ¿cómo son las bendiciones de Dios? ¿No son eternas? ¿No son espirituales?
No las bendiciones y la herencia de los cristianos, la herencia que Dios nos da, es una herencia incorruptible. Entonces, fácilmente podemos concluir que esta persona no es una persona que ha sido salvada por la gracia de Cristo, y que esta persona es representada en esta parábola por el hijo pródigo. No es un cristiano que simplemente se alejó, pues la herencia y las bendiciones de Dios no faltan ni se acaban. Y a este se le acabaron las bendiciones y la herencia que había recibido. Vamos a saltarnos un poco al verso 22. Cuando ya regresa el hijo pródigo y el padre corre y lo abraza, dice así, verso 22: pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo. Y dice: comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Qué concepto de esta porción vemos repetido con las parábolas anteriores? El gozo de que un pecador se arrepienta. Dice del hijo pródigo, muerto era. ¿En qué parte de las escrituras se nos dice que un cristiano esté muerto? En ninguna parte, jamás. Al contrario, el cristiano ha sido infundido con vida nueva. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces, ¿por qué el mismo Jesús estaría diciendo una parábola en donde se referiría a los salvos como el hijo pródigo, diciendo: mi hijo muerto era? No tendría sentido. Él mismo enseñó que una persona salva es una persona con vida. Pero ¿de quiénes en la palabra sí se nos enseña que están muertos? De los pecadores que aún no han sido salvados. De nuestra condición previa antes de ser salvos. Se nos dice en Efesios 2:5: aún estando nosotros ¿qué? Muertos en pecados, se nos dio ¿qué? Vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Hermanos, todos un día fuimos este hijo pródigo del cual se habla aquí. Estábamos muertos, desperdiciándolo todo, malgastando nuestra vida, inmersos en la vanidad de nuestra mente, perversos, avaros, llenos de maldad, amadores de nosotros mismos, soberbios, altivos, injuriosos, inventores de males. Todos estábamos perdidos y muertos. Nadie era justo, no había ni uno solo. Y así, cuando estábamos terriblemente perdidos, muertos, sin esperanza, así como el hijo pródigo volvió en sí, el Señor nos hizo volver a Él por medio de su bendito evangelio. Darnos cuenta de nuestra miseria, y ahí postrados en el fango, habiéndolo perdido todo, deseando comer la comida de los cerdos, siendo que el contexto del pasaje, los cerdos es lo peor para los judíos, cuanto más comer la comida de los cerdos. Así muchos de nosotros habíamos tocado fondo. ¿Quién no llegó a Cristo solo hasta que hubo tocando fondo? Y Él, de su pura gracia, nos amó. Como dice Oseas 14:4: yo sanaré su rebelión. ¿De quién dice que son rebeldes? ¿De los que ya son salvos? No, de los perdidos. Dice: yo sanaré su rebelión. Lo sanaré de pura gracia. Recuerdo, hermanos, cuando el Señor me salvó, yo llevaba 30 años yendo a una iglesia, y el Señor me trajo convicción de pecado. Yo creía que era cristiano, pero ¿qué pasó cuando yo ese día estaba orando en medio de unas canchas de basquetbol en la sierra de Oaxaca? Trajo el Señor convicción a mí de pecado. Me hizo saber que era el peor pecador. Quería esconderme, hermanos. ¿Cuántos de ustedes no vivieron eso? Quiero esconderme, decía: soy el peor pecador. Es más, decía: Dios, te aborrezco. Te aborrezco, le decía. Nunca te he amado, en realidad me he amado a mí mismo. Ayúdame, me voy a morir, le decía. Me voy a ir al infierno. Y el Señor ese día tuvo misericordia de mí. Quiero que muchos de ustedes puedan, hermanos, reflexionar
en sus pecados. Deseo que el Señor pueda quebrantarnos y hacernos entender este gran amor con el que nos amó. Que pueda convencernos de abandonar determinantemente esos pecados con los que continuamente batallamos. Deseo que pueda ser tocado por su Santo Espíritu, así como yo lo fui al estudiar este pasaje. Hermano, hermana, si un día tú fuiste el hijo pródigo y has sido salvado por la gracia de Cristo, si un día abandonaste tus pecados y has sido capacitado para aborrecerlos y luchar contra ellos y tener una vida nueva, ¿qué haces aún deseando comer la comida de los cerdos? Es que no puedo dejar esta relación con un impío. No puedo dejar esa relación. ¿Qué haces comiendo comida de cerdos? ¿Qué no ves que de ahí fuiste sacado, fuiste salvado? ¿No te das cuenta que el Señor te ha dado una herencia de verdad eterna e incorruptible? Estás ahí en casa haciendo cualquier cosa, lo que sea que estés haciendo, de repente te viene un deseo repentino de ver pornografía y entonces fácilmente cedes y corres a otro día más en caer a ese pecado y entregarte a la lujuria. Huye de ello. ¿Qué haces comiendo algarrobas? Ya fuiste salvado de eso y de todos los demás pecados. Yo sé que no es fácil, pero sí hemos sido capacitados para pelear contra ello. Esforzaos, dice el Señor. Angosto es el camino que lleva a la vida. Esforzaos, ayuna, corre cuando estés en la tentación. Literalmente, corre, lee la palabra, pon himnos, ponte a cantar los himnos, márcale un hermano, nada más para platicar. ¿Cuál es tu pecado? Ponte a pensar, ¿con qué batallas? ¿La codicia? ¿El enojo? ¿La mentira? ¿Algún vicio? ¿El alcohol? ¿Algún tipo de idolatría tal vez? ¿A un deporte? ¿A alguna persona? ¿Al dinero? ¿Eres adicto al trabajo? ¿Dejas todo por preferir trabajar? Se puede caer en el pecado aún por ahí. ¿Cuál es tu pecado? ¿Qué es aquello que te tiene comiendo la comida de los cerdos, siendo que no perteneces ahí? Despierta. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Levántate de los muertos. Me mueve mucho ese versículo que es Efesios 5:14. Despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos. No perteneces a los muertos. Despiértate. Cualquiera que sea el pecado que te agobia, si has nacido de nuevo, si has sido salvado, tienes la capacidad de pelear contra ese pecado, porque de ahí saliste. No tienes por qué regresar ahí más. Tu Padre te ha amado, tu Padre te ha dado vida nueva. Esfuérzate. ¿Puedes llegar a caer de nuevo? Sí, puede ser. Pero si algo caracteriza al verdadero cristiano es la continua lucha contra el pecado. Una y otra y otra y otra vez. No se cansa de luchar contra el pecado. Hermano, si Dios tiene misericordia del pecador que está fuera del redil, ¿cómo crees que va a ser con sus propios hijos? ¿Estás pecando en este momento? ¿Sientes que te has alejado del Padre? Vuelve a Él, que Él ciertamente te recibirá con los brazos abiertos y te amará y te dará las fuerzas y te volverá a llenar con su Santo Espíritu para que puedas luchar contra el pecado. Ha sido extenso este primer punto, lo reconozco. Los dos otros serán más breves, pero me era sumamente importante que nos quedara claro quién es el hijo pródigo en esta parábola. Y por qué nuestro primer punto es: Dios tiene misericordia del pecador. Que, como lo dije antes, se nos hace tan común ese concepto que a veces dejamos de maravillarnos ante ello. Entonces recordemos, nuestro punto central es: hay gracia para los pecadores y su arrepentimiento nos debe ser causa de gozo. Y a partir de ello, nuestro primer punto es: Dios tiene misericordia del pecador.
Y así llegamos al siguiente punto, que es Dios se goza. Dios se goza cuando un pecador se arrepiente. Antes de llegar a lo evidente de este punto, quiero que voltemos un segundo a ver al padre de la parábola. ¿Cómo es el padre en la parábola? Leamos nuestro pasaje. Tenemos al hijo pródigo que se fue, malgastó toda la herencia, lo desperdició todo, está deseando comer la comida de los cerdos y vuelve en sí. ¿Y qué dice? Versículo 17. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. ¿Cómo trata el padre a los jornaleros? ¿Cómo trata el padre a sus siervos en esta parábola? Dice: abundan en pan, no tienen hambre. Hermano y hermana, allá afuera, cuando vivíamos malgastándolo todo, apartados de Dios, ¿cómo era nuestra vida? Buscábamos satisfacernos con lo que fuera y jamás lo lográbamos. Hoy, ya que volvimos como los hijos pródigos diciendo: déjame ser tu siervo. Ser tu siervo es lo mejor que me puede pasar. ¿Saben por qué volvimos así? Porque con el Padre eterno, a sus siervos jamás les falta el pan. Somos totalmente saciados. No necesitamos de andar de un lado a otro, de religión en religión, de creencia en creencia. Ahora la católica, ahora los astros, ahora los testigos, ahora a la moda, ahora al alcohol, ahora la vanidad, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora que somos siervos, tenemos abundancia de pan y somos totalmente saciados. No necesitamos voltear a ningún lado. ¿Cómo continúa el relato? Sigue el verso: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos le vio a su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó a su cuello y le besó. No lo dice el pasaje, pero yo me imagino al padre de esta parábola que sabía a su hijo muerto. Sin embargo, salía cada día al camino a asomarse a ver si veía a su hijo, y de pronto, uno de tantos días, a lo lejos vio una sombra delgada, cansada, derrotada, casi arrastrándose, pero dijo: esa forma de caminar yo la conozco. Y cuando dice fue movido a misericordia, ¿quién corrió? ¿El padre o el hijo? El padre corrió. No me imagino la desesperación de por fin llegar con su hijo, que estaba a lo lejos. Tú y yo no corrimos hacia el Padre, Él fue el que corrió hacia nosotros. Y cuando por fin llegó, el hijo, esperando regaños, esperando los golpes, el castigo merecido, la ira desatada contra él, ¿qué recibe? Un abrazo y un beso. ¿Lo merecía? Hermanos, ¿lo merecía? ¿Merecíamos la misericordia del Padre? ¿Merecíamos su amor? No había nada en nosotros digno siquiera de que nos volteara a ver. De lo que éramos dignos era del castigo eterno, de una eternidad recibiendo el castigo de Dios. Pero no recibimos eso. Hemos recibido un abrazo y un beso. Y no solo eso, dicen las otras parábolas que hay gozo en el cielo, que los ángeles están maravillados y gozándose con el Padre. Y no solo eso, ¿cómo contestó el padre cuando el hijo le dice que lo reciba como jornalero, como siervo? Le dice, verso 22, pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. No solo nos abrazó y nos besó el Padre, que no lo merecíamos, nos cambió las vestiduras sucias y nos puso vestiduras nuevas y blancas, lavadas por la sangre de Cristo. Nos puso un anillo en nuestra mano para declarar: este es mi hijo, estaba muerto pero ha revivido, se había perdido pero es hallado. Ha matado un becerro gordo para la gran fiesta, se ha gozado con nosotros, nos sentó a su mesa y nos dio de su cena y nos invitó a gozarnos con él. ¡Qué maravilla, hermanos!
Aquel que estaba muerto ahora vive. Aquel que era enemigo ahora es hijo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pero pensemos un momento. La palabra dice: la paga del pecado es muerte. ¿Por qué nos recibe de esta manera si hemos pecado y merecemos la muerte? Hay una deuda. No más deuda para aquellos que el Señor ha amado. Ha sido pagada la deuda. ¿Por quién? Por su Hijo Jesucristo. Nunca olvidemos eso. No somos recibidos por el Padre sin que haya sido pagada una deuda, sin que haya sido pagado el costo. No fue gratis. Y es aquí donde me dirijo a aquellos que aún viven malgastando su vida, desperdiciándola en tantos pecados. Aquellos que creen que nunca se les va a acabar, aquellos que creen que están bien, pero en realidad están incompletos, no se sacian con nada. E incluso aquellos que vienen a la iglesia, pero saben que aún aman su pecado y viven en frustración, una doble vida. Viven en frustración porque están toda la semana pecando y vienen los domingos una y otra vez. Son confrontados, expuestos a la verdad que dice: estás condenado y tu pecado te tiene preso. La única manera en que puedes verdaderamente llegar al Padre amante y ser recibido como el Hijo pródigo es a través de su Hijo Jesucristo, el cual se despojó de sí mismo, vino a la tierra a vivir una vida perfecta y fue crucificado, muerto, sepultado para pagar los pecados de su pueblo, pero resucitó porque no se halló pecado en él. Y hoy tú puedes resucitar con él a una vida nueva, libre de pecado, libre del gobierno del pecado. Esto puede ser posible si te arrepientes, si reconoces tu condición de muerte y rindes tu vida a Jesucristo y reconoces que su sacrificio y su obra son suficientes para pagar la deuda de tus delitos y tus pecados. Entonces el Padre amante te recibirá con gozo y hará fiesta y se gozará, y nosotros nos gozaremos contigo. Y es aquí donde llego al último punto, el tercer punto. Ya vimos como primer punto: Dios tiene misericordia del pecador. Segundo punto: Dios se goza cuando un pecador se arrepiente. Y ahora nuestro tercer punto es: debemos gozarnos también. Debemos gozarnos. Así como Dios se goza, debemos gozarnos nosotros también. Ya analizamos al Hijo pródigo y descubrimos que a la luz de todo el contexto y de la parábola misma, ¿quién es? Así también vimos cómo es el Padre y cómo reacciona ante el arrepentimiento del Hijo pródigo. Ahora veremos quién es el otro hermano que aparece en la historia y cómo reacciona. Leemos el pasaje del versículo 25 al 32, si me pueden acompañar. Dice: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello, y le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar al becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo: tú siempre estás conmigo, hijo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Cuando comenzamos viendo el contexto, dijimos que los que estaban ahí con Jesús representaban a alguien en la parábola. Ya dijimos, los publicanos y pecadores son representados por el hijo pródigo. Por otro lado, entonces, ¿a quién representa el hermano que se molesta? A los fariseos y a los escribas, a ellos que se sentían dignos en sí mismos, que no toleraban que la ley estuviera siendo expuesta a los pecadores, aquellos que creían que solo eran elegidos y no había razón para convivir con los de afuera y compartirles las buenas nuevas. Esto expuesto en este pasaje
no es la primera vez en las escrituras que había sido expuesto. De hecho, todos los que estaban ahí alrededor de Jesús ya conocían eso. Ya antes había sucedido en la historia de Israel. Ya antes Dios había demostrado que Él condenaba esa actitud. ¿En dónde lo vemos? Ni más ni menos que en la historia narrada en el libro de Jonás. Jonás es un profeta que está muy orgulloso de ser parte del pueblo de Dios. Sin embargo, Dios le pide que vaya a Nínive, que son los asirios, a decirles que se arrepientan. Jonás decide huir lejos porque no cree que esos asirios, gentiles, pecadores, sean dignos de recibir la exhortación de Dios. Pero Dios lo disciplina y es tragado por un monstruo marino, dentro del cual se arrepiente y es enviado de nuevo. Cuando por fin predique en Nínive, creemos que Jonás ya no es el mismo que cuando huyó lejos. Pero ¿qué pasa? En realidad parece que en un sentido sigue siendo el mismo, porque al ver que el pueblo asirio se arrepiente, ¿qué hace? ¿Se goza? No, le reclama al Señor. Y le dice en Jonás, vemos esto en Jonás 4 del 2 al 3, dice: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía aún estando en mi tierra? Por esto me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Es asombrosa la soberbia de Jonás al ver que los ninivitas, que los asirios se arrepienten. Está tan endurecido, es tan soberbio, que le dice a Dios: mejor mátame, no quiero saber que tienes misericordia para los pecadores, no me gusta ver que eres piadoso, prefiero morir. Esa es la condición de alguien que se cree justo, pero en realidad no lo es. Dice la primera parábola, la de la oveja perdida: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras las que se perdió hasta encontrarla? Y después dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Dice que el pastor, por ir por la perdida, deja a las otras 99. Veamos, decimos ovejas, relacionamos hijos de Dios, ¿verdad? Pero ¿en qué momento en toda la escritura se nos dice que Dios va a abandonar a sus hijos? Nunca, jamás. ¿A quién se refiere con esas 99 ovejas? A los fariseos. Adelantito dice ¿a quién se refiere cuando dice 99 justos que no necesitan arrepentimiento? Hermanos, ¿tú y yo somos justos que no necesitamos arrepentimiento? ¿Se referirá a nosotros con las 99? No, nosotros necesitamos arrepentimiento continuo. De hecho, entre más avanzamos en nuestro cristianismo, más nos damos cuenta que necesitamos arrepentirnos más, ¿sí o no? Entonces, ¿quiénes son estos que se creen justos que no necesitan arrepentimiento? Los escribas y los fariseos. ¿Quién entonces, de acuerdo al libro de Jonás y de acuerdo a la parábola de la oveja perdida, es el hermano del hijo pródigo en la parábola? Los fariseos y los escribas. Cuando Jonás se enoja, se va de la ciudad, hace un campamento. Dios hace que crezca una calabacera y le dé sombra, pero después Dios mismo hace que se muera la calabacera. Jonás se enfurece de que se murió la calabacera y Dios le dice: ¿cómo puedes enojarte tanto por la muerte de una calabacera? Y agrega: ¿tuviste tu lástima de una calabacera en la cual ni trabajaste ni tú le hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde no hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Dios teniendo misericordia a los pecadores y Jonás enojándose de esta misericordia. En la parábola, el padre teniendo misericordia del hijo pródigo y el hermano enojándose de esta misericordia. Pregunta: ¿quién podrías ser tú en la parábola del hijo pródigo? Dijimos que ya no somos más el hijo pródigo, ¿verdad? Así que, ¿quiénes deberíamos de ser? Hay otros personajes. Deberíamos ser
como los siervos del Padre amante, que se gozan con el Padre cuando un pecador se arrepiente. ¿De verdad te gozas cuando un pecador se arrepiente? ¿O será que en realidad eres como el hermano del hijo pródigo, pero no te has dado cuenta? Puedes decir, no, para nada. Yo me alegro cuando veo que alguien nuevo viene a la iglesia, o cuando sé que alguien se ha arrepentido porque hemos estado orando por él. ¿Será esto cierto? Ya para terminar, enumeraré rápidamente algunas cosas que podrían denotar que tal vez estás teniendo la actitud del hermano del hijo pródigo. En primera, alguien que tiene la actitud del hermano es alguien que no predica la palabra. Es como los fariseos y los escribas, guardan la palabra para sí, no la exponen, no la predican, es para ellos nada más. ¿Estás predicando la palabra? ¿Estás compartiendo el evangelio? ¿Qué otra cosa? Cuando nos encerramos en nuestro círculo de amigos de siempre dentro de la iglesia, no le hablamos a los nuevos, vemos que alguien ya le habló, bueno, ya alguien ya le habló, sigo en mi círculo. ¿Qué actitud estamos teniendo? ¿Será que eso se parece un poco a la del hermano del hijo pródigo? ¿Y qué tal cuando no venimos a la reunión de evangelismo? Sé que hay circunstancias excepcionales que pueden impedirlo, pero somos alrededor de 60, 70, y es una llamada de atención. A veces no viene más que una persona. ¿Qué actitud estamos teniendo? No estoy diciendo que no por eso no seamos salvos. No, hermanos, debemos cambiar nuestra actitud, porque parece que creemos que aquel que nos salvó a nosotros no es necesario que tenga misericordia a los demás. Al fin, ya estamos dentro. Pareciera esa actitud. También cuando no nos tomamos el tiempo para orar por aquellos que se han ido de la iglesia, o cuando oramos y nos centramos más en nuestras necesidades que la gran necesidad de arrepentimiento de los pecadores. Como conclusión, hermanos y hermanas, hoy a lo largo de la exposición de este pasaje hemos podido ver temas que son aparentemente básicos, pero que muchas veces están totalmente olvidados. Hemos reconocido que muchas veces tomamos por normal que los cristianos pequen y perseveren en su pecado, pues llegamos a tolerar muchos pecados aún en nosotros mismos. Así como hemos visto que Dios tiene gran misericordia del pecador, de igual forma vemos que no solo tiene misericordia del pecador, sino que Dios se goza cuando un pecador se arrepiente, para finalmente entender que nosotros debemos de gozarnos también. Así que, hermanos, que no se nos olvide esto y siempre lo tengamos presente. Hay gracia para los pecadores y su arrepentimiento nos debe ser causa de gozo. Vamos a orar, hermanos. Oh Padre, Padre celestial, amado Señor, gracias. Gracias por tu verdad. Gracias por tu exhortación, porque nos amas. Porque nos amas tanto que enviaste a tu Hijo Jesucristo por rescatarnos, Señor. Nos has rescatado, Señor, de nuestra condición de miseria. Estamos en el lodo deseando comer del alimento de los cerdos, pero tú nos hiciste volver hacia ti, Señor, y nos recibiste con un abrazo y un beso, y nos hiciste tus hijos. Y hoy no tenemos falta de pan, no tenemos falta de alimento espiritual, tenemos vida nueva. Oh Señor, te rogamos que salves. Salva, Señor, a los que aún no son salvos. Primero que nada, de los que vienen a esta iglesia. Siguiente, de nuestros familiares y nuestros amigos. Te lo rogamos. Que este mundo se arrepienta, Señor. Salva a pecadores, Dios. Por último, te rogamos que nos perdones por aquellas actitudes que llegamos a tener, que parecen más como de Jonás o como del hermano del hijo pródigo, que no desea que tengas misericordia de los pecadores. Perdónanos, Señor. A veces no reflexionamos en esto y es por eso. Ayúdanos a tenerlo presente
Te lo rogamos porque deseamos que tú seas glorificado. Te lo suplicamos, Dios, en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.